Simón, 90. 90, ok. 90ª. Ala. Muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos a la 90ª reunión del Círculo Lovecraftiano y de Horror. Esta ocasión vamos a deleitarnos platicando del relato de una autora importante, autora rusa contemporánea, de la cual nos va a dar su semblanza Mariana. Adelante, Mariana. Ok, bueno, Anna Alfredovna Starovinets es una escritora rusa que nació en 1978 y que actualmente es considerada como la reina rusa del horror. Ha publicado novelas, historias cortas, libros para niños y bueno, ella se describe a sí misma como una escritora de lo que es la ficción sobrenatural y de horror para adultos, así como también una escritora sobre lo que es la historia de detectives y de fantasía y de hadas para niños. Fuera de eso ha ganado muchos premios, sobre todo pues en Rusia. Ha sido nominada a los principales premios de literatura en Rusia y tiene una gran influencia de Neil Gaiman. Y bueno, aparte de eso, ella, por desgracia, tuvo la pérdida de su esposo por cáncer en el 2017, dejó de escribir por aproximadamente unos 2 años, pero a partir de eso ella ha seguido escribiendo. De hecho, lo último que tiene es del 2019. Y bueno, el día de hoy pues vamos a deleitarnos con Una edad difícil. Es el nombre de la antología de cuentos y también el cuento del mismo nombre. Muchísimas gracias, Mariana. Como comenta, pues el relato que vamos a platicar hoy es Una edad difícil. Nos va a apoyar Morgan dando la sinopsis y le estaremos apoyando por ahí con detalles. Adelante, Morgan. Sí, muy bien. Buenas noches. Bueno, este cuento comienza con una mamá y sus 2 hijos que están mudándose de casa porque la mamá se acaba de separar del esposo. No me acuerdo los nombres. Minerva es la mamá y la hija se llama Vika y el hijo se llama Maxim. Sí. Ok, el niño tiene, bueno, son mellizos y van a cumplir 8 años en ese otoño, creo que era septiembre, algo así. Nos cuentan que el niño se enferma unos días antes de su cumpleaños, entonces no lo pueden celebrar. El niño tiene una infección en el oído y trae mucha fiebre y se queja pues, del dolor. Entonces ese año, que es muy triste por la separación, aparte, pues no celebran su cumple. Entran a esta nueva escuela y nos va narrando cómo Maxim, que es el niño, tiene va cambiando su actitud. Es un niño muy solitario, no tiene amigos. Empieza con este relato, lo separa la autora por edades y empieza con los 8 años. Nos dice que va bien en la escuela, pero que se pelea con un niño y lo amenaza de que la próxima vez te voy a matar. Entonces se vuelve un poco más violento y la directora habla con la mamá y le dice, oiga, es que su hijo está teniendo estos comportamientos, no ve nada raro. Y la mamá piensa, pero no le dice a la directora, piensa de que, pues sí, ¿cuándo empezaría esto? Y entonces ella se va, la directora quiere que el niño tenga apoyo psicológico y que vaya pues con alguna también psiquiatría y todo esto, pero la mamá ignora el consejo y le dice, no, él está bien y se va. Entonces luego nos saltamos a la edad de 12 años, donde nos dicen que Maxim está muy gordo, o sea, ha ganado mucho peso, él está en su cuarto y comparte el cuarto con su hermana, pero a esta edad la hermana comienza a menstruar y entonces como le tiene un poco de repulsión a su hermano y nadie lo quiere en la escuela
le pide a la mamá que por favor que si puede dormir en el cuarto de ella. Y la mamá, que ya también empieza a tenerle un poco de temor a Maxim, pues acepta. Bueno, le dice primero, bueno, es que acuérdate que a veces viene tu tío tal, que era como que pues algún novio de la mamá. Acuérdate que viene él y que se queda aquí conmigo. Y la niña le dice, pero mamá, ya casi no viene. Y la mamá en su pensamiento pues dice, sí es cierto, ya no ha venido tan seguido, puede que ya no venga nunca, le tiene mucha repulsión a mi hijo, he visto cómo lo ve de reojo y si están en el mismo cuarto le rehuye. El caso es que Maxim pues es un gordito repulsivo y que está ahí guardado en su cuarto y no habla con nadie. Luego pasamos, creo que a los 15 años nos están narrando esta Vika, que es la niña, cómo va a la danza, al baile de la escuela, ¿no? De fin de curso. Y está preocupada porque pues la falda se le sube y que está muy corta y que debió escoger el vestido largo y se siente toda inadecuada como cualquier adolescente. Está viendo al chico que le gusta, que coincidentemente es al que años pasados Maxima amenazó de que lo iba a matar. Entonces el chico está ahí enfrente de ella y ella está pensando cómo invitarlo a bailar, pero en eso va al baño y se le rompe tiene 16 años, ok, y se le rompe una media y está toda avergonzada. Y luego este chico está hablando con otra muchacha de la misma clase y ella siente que pues tiene más oportunidad de la otra. En eso voltea y ve que su hermano está entrando por la puerta del salón donde es el baile y ella está muy apenada, dice, ¿por qué viene si él nunca viene? Y no le gustan estas cosas y me va a ver y me va a avergonzar enfrente de todos. Entonces está muy preocupada, se voltea y se esconde para que el hermano no la vea y se da cuenta que el hermano se va. Entonces ella sale porque pues quiere checar que sí se haya ido y ya cuando sale al pasillo ya no lo ve y ve que viene el muchacho que le gusta y ya pues lo tiene enfrente y le dice, oye, ¿quieres bailar conmigo? Y él le dice que sí, ella se asombra, pero nos relatan que pasa todo lo que ella esperaba, empiezan a llamarse todos los días, empiezan a salir agarrados de la mano, todo esto. Luego, pues ya pasa, no, es el mismo año, Maxim, cuando en una de las ocasiones que sale y la mamá se queda sola en casa, entra al cuarto y se da cuenta que hay muchas bolsas de azúcar por ahí guardadas abajo de la cama. El cuarto está como que apesta a moho, encerrado, está muy sucio y desordenado y entonces pues ella se extraña, bueno, se recuerda de que con razón se acaba tan rápido el azúcar en esta casa, pero por el cierto miedo que le tiene el hijo, pues no le pone atención, lo regaña un poco, pero el hijo le responde, ya no le decía mamá, o sea, tenía mucho tiempo que no le decía mamá, le hablaba por su nombre y le decía como que, ¿por qué estabas aquí hurgando mis cosas? Y empieza a pelear y ella le dice, pero es que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es todo esto? Y él menciona algo así como que lo hago por la reina o algo así. Entonces ella dice, ¿quién es la reina? Y entonces el hijo pues nada más se va y ella también ya lo deja de molestar. Le dice, soy la reina, sí. Pero la mamá se queda pensando en eso, o sea, ¿por qué dijo soy la reina? Y entonces, después de esto ya nos cuenta Vika, que es la hermana, que está... ¿vas a decir algo, Talamantes? Pues no sé si quieres Sí, que... adelante. Sí, Ok. sí. Entonces, cuando salen del baile, Vika y su novio le dice que va a ir al bosque, a hacer sus necesidades, y ahí es donde se le aparece Maxim por detrás y le dice que si recuerda lo que le prometió. Lo que le prometió cuando estaban en la escuela, y básicamente ahí da a entender como que lo mata.
Entonces la mamá descubre en el refrigerador una nota diciendo, una nota de Vika escrita con su letra, diciendo que él y el noviecillo, creo que se llamaba Lucia, algo así, nombre ruso, se iban a escapar y iban a volver hasta dentro de un año después. Entonces ella habla con la mamá de Lucia y ella le dice de que no, de que él no haría nada de eso, que no sé qué, que no le gustaba que saliera con su hija, bla, 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 pues porque eran pobres y no sé qué. Entonces, ella se queda así y ve que Maxim tampoco aparece. Entonces, para esto, la vez anterior que entró al cuarto, en un capítulo bien padre, descubre lo que estaba así amarrado en la almohada, que era como que un amasijo de dulces y chocolates y no sé qué con gusanillos, y salen los gusanillos y la ven y todo, y bla, bla, bla. Entonces, entra... Ah, sí, eso fue cuando la niña se cambió al cuarto de su mamá. Sí, sí, sí. Entra al cuarto y descubre el diario de Maxim. Y ahí es donde nos empieza a dar, o nos vuelve a contar otra vez toda la historia, pero ahora desde la perspectiva de Maxim. Empezando desde que tenía 6 años, nos cuenta la historia de cuando era niño, que escribía muy mal, y luego nos va poniendo las fechas, empiezan por ahí del 95, del 90 más o menos. Entonces ahí empieza diciendo cuando se separaron los papás, cuando se enojaron, se separaron, que primero le decían que el papá se iba de viaje en negocios. Entonces todo eso es de la perspectiva del niño. Pero llega un punto donde salen en la primera escena, por así decirlo, donde están viendo a los aves, a los pájaros, a los vencejos, donde dice que siente que algo le entra en el oído y que se empieza a sentir muy mal. Entonces ahí la escritura como que empieza a cambiar y él empieza a decir, oye, tengo algo en el cerebro, o sea, la reina me está hablando. Primero, él escribe como si todavía fuera Maxim y que la reina le está hablando, pero después se nota como que la reina es la que está escribiendo o la que le está dejando de escribir. Entonces ahí empieza a Sí, porque las frases están cortadas. O sea, empieza a escribir algo y se queda a la mitad. Sí, 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 exacto. Empieza a escribir primero un sueño donde él se ve como que en la escuela con unas alas brillosas, todo de negro, ojos negros, y dice que intenta correr pero no puede hasta que empieza a arrastrarse en 4 patas y cuando llega al salón es un insecto así, gigante. Pero entonces, él empieza a escribir, o sea, pues casi una buena parte del cuento, empieza a darnos todo su diario, a describirnos toda esa historia, o sea, de cuando la mamá descubre su envoltorio de comida, porque decía de que básicamente se la pasaba comiendo todo el día y era súper ordenado, todo lo tenía que tener en un cierto lugar y cierto punto, si le movían algo se enojaba. Entonces llegó un punto donde escribía ahí, donde tenía un calendario del ciclo menstrual de su hermana, que su hermana lo descubre y por eso es que se sale del cuarto, porque como que la estaba vigilando. Entonces también menciona sí, encontré un libro que no sé qué en la biblioteca de la vida de los insectos y dice que le arrancó las páginas que más le gustaban y las empezó a pegar en el diario. ¿Por qué? Porque resulta que el insecto que lo había invadido, que ya ahí dentro del texto, pues va sugiriendo que se trata de hormigas. Y de hecho relaciona el ciclo de las hormigas. Parece que se perdió Sí. lo que iba a decir Morgan, pero puedes continuar si gusta hasta la mano. Bueno, entonces, entonces ya va describiendo ahí lo de la parte de las hormigas, cómo se
cómo lo va relacionando de las hormigas obreras y de las hormigas no sé qué, pero ahí nos damos cuenta de que esas hormigas que lo invadieron tienen como que su propia civilización, básicamente, y hay un área de hormigas que se tratan de investigar y van haciendo como que sus apuntes de la invasión de este hombre, o de este niño, mejor dicho. Ah, sí, la reina entró, depositó sus huevecillos, entonces lo van invadiendo, ya tenemos en cierta parte, en cierta la otra, pero el cuerpo se va deteriorando, entonces ahí van siendo como que los apuntes de toda Sí, la invasión. de hecho dicen de que, o sea, a los 8 años fue la invasión y dicen que tardan 8 años en su ciclo de larvas y todo esto, entonces coincide con los 16. Así es. Pero ahí lo que decía es que este hombro hormiguero al final se iba a deteriorar, entonces eso no era lo que esas hormigas querían, o sea, porque se deteriora demasiado rápido para ellas, porque ellas estaban buscando ahí otra cosa. Y ahí entra otra vez la escena del bosque, donde Maxim nos damos cuenta de que mata al noviecillo y pues y a la hermana la viola, y para esto ya había como que cavado una cueva donde tira ahí al cuerpo, y a la hermana la tiene amarrada, pero viva todavía. Sí, nada Entonces, más de que, o sea, la viola porque según estas hormigas estaban alterando el cuerpo de Maxim al punto de que su semen iba combinado con el de las hormigas. Y ya. ese era como que el experimento de la familia. Entonces, y luego te describe ya después cuando la hermana Vika da a luz ahí, dice que da luz y muere así porque da luz a trillizos, pero esos trillizos ahí nacen como que en un racimo así de uvas, como si fueran huevecillos de hormiga, entonces está ahí medio extraño, pero cuando la abuela Marina lee el diario, ella va a buscarlos a esa cueva y descubre ahí a los cuerpos de sus hijos muertos, y ve cómo las hormigas están trabajando, o sea, llevándose el cuerpo, cuidando a los huevecillos ahí de sus nietos. Entonces, entonces ve cómo las hormigas pues lo van preparando, lo van abriendo, y resulta que uno de los trillidos está muerto y los otros están vivos. Entonces las hormigas dejan que ella se lleve al muerto, va y lo entierra, y cuando intenta llevarse a los otros porque necesitan leche, las hormigas no la dejan, pero ahí ella se acuerda que en uno de los artículos de los insectos que leyó en el libro de Maxim, o en el diario de Maxim, decía que ellos se alimentaban como de una especie de néctar que procesan las hormigas trabajadoras, o sea, así es como alimentan a las larvas. Entonces, ella decide pues llevarles ahí como que azúcar para que las hormigas alimenten a los que quedaron de los trillizos. Y al final te dice que todos en el pueblo consideraron a la Marina como una loca completamente, de que enloqueció cuando encontró a sus hijos muertos en el bosque, y que básicamente la ven deambulando y robándose sobrecitos de azúcar. Muchísimas gracias, Talamantes. ¿Algo quieren añadir, Morgan, Talamantes, sobre esta sinopsis o el La resumen de la sinopsis. historia? Pues sí, nada más de que también en las anotaciones había una nota de este libro que las mismas hormigas, bueno, mientras escribía Maxim, porque a veces salía la personalidad de Maxim, a veces salía la personalidad de las hormigas, dice una nota de que, esta nota nos gusta, o sea, las hormigas, porque nos da mucha risa, y era de que algunos científicos creían que las hormigas tenían una inteligencia superior, pero luego descartaron esa teoría para decir que nada más respondían a instintos complejos.
Entonces, pues eso les daba risa porque ellas sí eran muy inteligentes, ¿no? De hecho, Maxine sacaba súper buenas notas. Y las hormigas también comentan en el diario, las hormigas, porque Maxime está escribiendo, yo no sé nada, nunca estudio, no leo, no pienso. Y las hormigas dicen, nosotros sabemos todo porque somos muy antiguas. Y ya. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien que quiera añadir algún comentario sobre el relato que le haya parecido interesante o algo que se haya omitido que le haya parecido interesante? Muy bien. A ver, ¿nos escucha? ¿Mencionaron lo de la abuelita? Es importante, creo, de por qué Maxime empezó a visitar a la abuelita, porque yo me imagino que hubo una infestación hospitalaria, pero no sé ustedes con qué idea se quedaron. Lo que pasa es que hay una parte donde dice que las hormigas muertas se sienten atraídas por el olor y sacan a los otros muertos algo. Y algo tenía que ver con que Maxine olía que la abuela estaba muriéndose. Por eso iba a verla a diario. Lo que Algo dice es que Tenía hay así. entendido ciertas que más bien especies. tenía una afición por una cuestión hospitalaria, porque incluso describen que se pueden encontrar hormigas en los escalpelos y en el material quirúrgico. Entonces yo me imaginé una infestación de hormigas en el hospital, o sea, como ya una invasión. Ah, bien, ahí fue cuando menciona que las hormigas también se alimentan de secreciones. Y por eso es que Maxine llevaba el conteo de la menstruación de su hermana, porque aparentemente usaba esas secreciones. Y nos cuentan que muchos hospitales en Rusia, no sé si sea verdad, digo, yo nunca vi en hospitales hormigas, pero bueno, tenían esta infestación de hormigas que tardaron años en deshacerse. Y supongo, no recuerdo, no lo dice, de que era porque iban por la sangre, por las secreciones humanas. Y eso que a veces en las cirugías, hasta en el bisturí, ahí estaban las hormigas. Era una especie de hormiga especial, creo que se llamaba sarcófago o algo así. Pero Pero sí que especialmente batallaron. las secreciones de los moribundos es lo que hace referencia, ¿no? Porque Pues por es eso que no Maxine estoy sabía que segura. la abuela estaba muriendo, ¿no? Sí, pero ahí no dice que estaban atraídos, dice, las hormigas sabían cuando otras hormigas mueren porque producen este ácido oleico, no sé qué, y, y no se quieren acercar porque cuando tocan ese ácido se manchan y la muerte ya está en ellas. Y aunque ellas peleen para que no las saquen del hormiguero, las van a sacar, aunque estén vivas, porque ya las tocó la muerte. Entonces son otras cosas diferentes, no es lo mismo. No, pero de las secreciones de los moribundos humanos, ¿no? Es lo que, porque yo lo que entendí es que se sienten atraídos por secreciones de moribundos humanos, por eso él se siente atraído por estar cercano a la abuela. Ahora, lo que dice las secreciones, estas secreciones oleicas de las hormigas muertas, ahí hace una referencia interesante en la que dice que en el cuerpo humano era mucho más fácil desechar esos cadáveres de hormigas, y sin decirlo directamente, pero hace referencia al sistema digestivo. Y pues cómo las expulsaba Maxim, ¿no? Otro comentario que les parezca interesante por ahí decir, a mí me pareció muy realista la historia, particularmente hay dos partes que me gustaron mucho, que es cuando la maestra le llama a la mamá para decirle de las broncas que tiene Maxim en la escuela. La señora de alguna manera ya está resignada a que su hijo es un problema, y simplemente la respuesta que le da me gustó mucho, porque pues yo creo que le he visto en la vida diaria, que es cuando te dicen algo que tú sabes que no tiene solución, o te están quejando de algo que no tiene una solución directa, contesta la señora ya, ¿no? Es que está pasando esto con su hijo, está mal en la escuela, van con las notas, ya. Y la maestra se exaspera porque dice, bueno, ya qué, o sea, dígame algo, no demos una solución. Entonces, eso por una parte, y la parte también por ahí del baile de Vika, me pareció muy bien descrito, o sea, creo que captura perfectamente la esencia de los adolescentes, y particularmente de las señoritas en ese tipo de mundo donde está enamorada del muchacho que le gusta, pero no sabe muy bien si le va a corresponder, la cuestión de ante el espejo. Y yo creo que la parte que es central de la descripción esa es cuando habla del baile, como ella, sus amigas alzaban las manos y las bajaban, pero con movimientos sexys, pero ella no lo hace una vez y se siente torpe, ¿no? Entonces no sabe si volverlo a hacer o no, porque a lo mejor el que la está viendo no le va a gustar. O sea, esas inseguridades adolescentes creo que las refleja muy bien. Vamos con Morgan, adelante Morgan.
No, Talamantes va a decir una historia. Adelante, Talamantes. Es la historia de la abuela de cuando era joven. Básicamente menciona que había una leyenda en el pueblo de cuando todavía era la Segunda Guerra Mundial, en el 40 y algo, decía que la abuela tenía 9 meses de embarazo cuando le avisaron de que el marido había muerto en la guerra, obviamente peleando contra los nazis. Entonces, como ya iban invadiendo el pueblo donde ellos vivían, se subieron a un tren así embarazada y dentro del vagón del tren, donde se iba de refugiados, ahí dio a luz. Entonces dio a luz a trillizos, cortó el cordón umbilical con los dientes, se las llevó así envueltos y obviamente para cuando llegó al otro lado estaba totalmente seca, no tenía con qué alimentar a los bebés. En eso apareció una cabra blanca como la nieve que ayudó a amamantar a los bebés durante un año completo y luego la cabra desapareció así como había llegado, o sea, caminando al monte y se desapareció. Entonces, una de las cosas en el pueblo que le reclamaban mucho a la señora, que a los hijos les puso nombres de acuerdo a ciertos autores que les gustaban a ella o al marido, y a uno de los hijos le puso Albert por un escritor francés, pero todos en el pueblo dijeron que Albert era un hombre alemán. O sea, le puso un nombre alemán al hijo, o sea, al papá de Vika y Maxim, justo cuando estaban en plena guerra contra los nazis, y todos en el pueblo básicamente nunca la pudieron ver con buenos ojos desde ese momento. Y la historia se continúa porque el papá, o sea, los dos de los trillizos, dos no se casaron, siguieron viviendo así normal, y Albert se casó con la mamá con Marina, la mamá de Vicky y Maxine, cuando tenía como 45 años de edad, se casó. Se casó con ella cuando ella tenía 25 años, tuvieron esos hijos y se fue a buscar otras, decía que tenía el reloj retrasado, básicamente. Entonces se fue ahí de chulo, por así decirlo. Muchas gracias. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Muy bien. Vamos a hacer una observación comparando este cuento, este muy buen cuento, con otro cuento también muy bueno que leímos en su momento, que fue Los Reyes de la Arena de George R.R. Martin, porque hay algunas semejanzas y algunas diferencias también que son interesantes, ¿no? En el caso de Los Reyes de la Arena de Martin, vemos a una especie extraterrestre que cumple un ciclo vital que implica metamorfosis a semejanza de los insectos, pero que son distintos individuos como que parecen hormigas que comparten una unimente o mente colectiva. El individuo como tal de esta especie es una especie de estómago que crece conforme es alimentada por los pequeños, digamos, parecidos a hormigas que le llevan el alimento. Y en este estómago está, en esta entidad central que es como un estómago, está el cerebro de ese ser, ¿no? O sea, son muchos individuos pequeños que comparten una mente colectiva con otro, con un rey el rey de la arena como tal es este estómago con una boca, ¿no? De tal suerte que el argumento central de aquella historia de Martin es lo catastrófico o aquello que sale de control. El protagonista decide desobedecer ciertas indicaciones en relación al cuidado de estos reyes de la arena, particularmente el espacio que deben ocupar dentro de una pecera, y por lo tanto sale de control la situación y se vuelven en su contra, ¿no? En cambio, en este cuento de una edad difícil, vemos a un hormiguero, no son seres extraterrestres propiamente, o que sí salen de lo común dentro de nuestro plano, no dentro de lo que conocemos en términos naturales, es un hormiguero que hace una relación de parasitismo con un ser humano, que en este caso es Maxim. Acá el argumento central no es tanto lo catastrófico como el fatalismo. O sea, no es que Maxim hubiese desobedecido ciertas pautas de comportamiento, por lo tanto le pasó esto, no. Simplemente fue una víctima desafortunada de este siguiente estadio evolutivo en la especie de las hormigas, que ahora en lugar de parasitar, como se recalca en el cuento a través de las notas
los libros naturalistas, de estudios de la vida de las hormigas o de los insectos. Las hormigas parasitan plantas, son una especie muy avanzada que tiene, logra cosechar hongos, extraen, ordeñan ciertas especies de pupas, de larvas, de otros insectos, hacen simbiosis con otras especies también de insectos y de plantas. En este caso, se desarrollan para hacer un parasitismo con el cuerpo humano, y es algo que no es posible, o sea, no tiene una connotación ética en el sentido de que el ser humano lo puede evitar haciendo algo, un buen uso de los recursos, no, simplemente es un ataque a la naturaleza, y el ciclo vital de estas hormigas invariablemente va a terminar con la vida del organismo huésped, que es en este caso Maxine. A pesar de que ellas buscan alargar su ciclo vital, se dan cuenta de que el hecho de habitar a Maxine pues lo está deteriorando de tal manera que Maxine pues muere joven. Aquí vemos un siguiente paso en la evolución de las hormigas, como decía, y en el otro cuento vemos un error por parte del protagonista, como lo comentaba, ¿no? Son entonces dos visiones distintas de criaturas, digamos que en el caso de las hormigas no es una unimente, porque incluso se llega a traslucir en el diario de Maxine como no solamente está la reina presente, la reina es la que controla políticamente, por decirlo de alguna manera, el hormiguero, pero también están las otras ahí, y llegan a hablar incluso otras hormigas, ¿no? O sea, sí hay una individualidad por parte de cada hormiga, pero la individualidad de Maxine se ve subordinada a este colectivo de las hormigas. A mí me gustaría hacer la pregunta, a ver quién quiere dar una opinión, de en qué medida pueden ustedes pensar que hay algo inserto, si no críticamente, si al menos la idea o la sugerencia por parte de la autora, dentro de esta mente colectiva de las hormigas, del cuerpo político soviético, del cual son mencionados algunos símbolos como los pioneros, la hora de la paz, a lo largo de la historia, y que la autora vivió a lo largo de su juventud, ¿no? Este cuerpo político, digamos, colectivista, ¿no? ¿En qué medida ella lo está reflejando? O pueden ustedes creer, o quizá que no lo haga así, dentro de este argumento del hormiguero en un cuerpo humano. No sé si alguien lo quiera comentar este dato. Adelante, Ramón. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Isidro. Es decir, este cuento funciona, es un cuento excelente, yo le pongo 10, pero funciona a muchos niveles. Funciona como metáfora de la Unión Soviética y de la Rusia actual. De hecho, las fechas son muy curiosas. Y digo curiosas las fechas del diario de Maxim, porque son precisamente las fechas de la Rusia post-soviética, de su época más turbulenta y de su reconstitución, digamos, en lo que hoy es Rusia, que no es la Unión Soviética, pero yo creo que varios, entre ellos Vladimir Putin, que se dice presidente, pero en realidad es como el zar, quisieran que regresara a esa idea del colectivismo, ¿no? O al menos así lo leo yo, puedo estar equivocado. Pero hay muchos indicios de que hay un trasfondo histórico político. La historia de la abuela, la organización de las hormigas, su infiltración como si fueran elementos de la KGB o de un soviet que están minando un cuerpo joven para volver a hacerse del poder, ¿no? O al menos para reproducirse. ¿Y cómo van describiéndote esta decadencia de los órganos? O sea... Que puede ser, si estiramos un poco, si me dan licencia y estiramos un poco la metáfora, la decadencia de la Rusia, entrecomillado, democrática. O sea, una nación joven, pero que tiene dentro de sí una especie de cáncer, de infestación, de órgano extraño, que es esta idea del comunismo soviético llevado a un nivel enfermizo. No quiero decir con esto de que el comunismo real o soviético esté bien o mal, o que tuvo sus momentos buenos o malos. Simplemente digo que para la autora queda muy claro, si leemos el cuento en ese nivel de metáfora, en ese nivel simbólico, vamos,
que el colectivismo, el soviet, las hormigas, el sentimiento colectivo y la decadencia de un cuerpo joven y la infiltración de un órgano extraño tienen un correlato con la historia más o menos reciente de lo que hoy es Rusia y las repúblicas que antes eran la Unión Soviética. Bueno, ese es el nivel simbólico. En otro nivel hay una ambigüedad porque no sabemos si estamos ante un esquizofrénico, un Chikatilo, un Stalin, que Rusia, no porque sea ahí exclusivamente, pero vamos, Rusia, como muchos otros países, tienen su historia de locura, Canibalismo. de canibalismo. Me acordé muchísimo de ese cuadro, no recuerdo quién es el pintor, donde aparece Iván el Terrible cuando acaba de asesinar a su hijo, porque su hijo, la esposa de su hijo, se atrevió a vestir de manera indecorosa delante de Iván el Terrible e Iván se le va a garrotazo limpio a su hijo y lo mata a golpes, que es un cuadro que a Putin le desagradaba tanto que lo mandó a arrumbar en el Hermitage o en algún otro museo, está colgado en una de las salas del Kremlin. Esta idea anormal de la familia, de los vínculos afectivos. La casa, ¿cómo están escritos los departamentos? O sea, es así como... Los departamentos de Colmena, que es otra referencia al, No. al realismo socialista, al brutalismo soviético. Sí, no. Y luego hay otro nivel en donde dices, bueno, puede ser un psicópata, un esquizofrénico, un hombre joven, un niño, adolescente que tiene un problema psiquiátrico, neurológico serio, y todo lo que estamos viendo pues, es la mirada sobre la realidad anormal de alguien que tiene un problema médico. Pero hay otro nivel que como en George R.R. Martin y Los Reyes de la Arena, dices, no, esto está ocurriendo y hay un elemento fantástico que no se contrapone, que suma, que va creciendo con los otros elementos que ya mencioné y que en una especie de sinergia literaria te arroja un resultado todavía más espeluznante, ¿no? Y termina en una nota, así como en un adagio, como en una nota de aparente pasividad o tranquilidad, en donde la anciana lleva azúcar al bosque, como una suerte de leyenda rusa, Baba Yaga. Y hay otra, a lo mejor hay otro nivel que solamente un ruso podría entender, no lo sé, del origen de esta familia amamantada por una cabra, una especie de brujería o un resultado de la brutalidad de los nazis, del ataque a la Unión Soviética. ¿Cuántas atrocidades y cuánto horror no vivió lo que hoy es Rusia, la Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania? ¿Cuántos horrores incontables no se vivieron? Y en esos horrores, un horror menor, pequeño, casi minúsculo, una brujería de esa naturaleza, pues hubiera pasado inadvertida, pero hubiera estado dentro del marco del gran mural de lo que fue el horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ana Starobinets crea, me parece, un puzzle, un rompecabezas fantástico, donde todos estos elementos funcionan a la perfección. Y pues yo no sé ruso, creo que nunca lo voy a saber, pero la traducción te transmite todos estos niveles y me parece que si logras eso en la literatura, si sobrevive tus niveles narrativos a una traducción, es que estás en las ligas mayores. Por eso le doy el 10. Bueno, yo rápidamente solo voy a decir que también le doy 10 y que yo cuando vi el número de páginas dije, oh, Dios mío, pero se pasó muy rápido. O sea, realmente te la avientas así. O sea, y si te la avientas así es porque es bueno. Muchísimas gracias. Vamos a mandar un saludo a Ricardo Carrión hasta Tijuana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo. Muy bien. Vamos ahora con Talamante. Sí, gracias. Ahí pues ya me ganaron el comentario. También noté lo de la parte de las fechas y todo eso todo este periodo de transición ahí de la Unión Soviética a la Rusia que ahora conocemos. También mucho de eso, también como la cabra representando a
a la rusa stalinista, está muy interesante con toda la parte esa de la abuela, o sea, sin ninguna explicación te dice que la cabra apareció y amamantó a los bebés y después dice, era una simple leyenda, en realidad nadie cree. Pues en realidad nadie creía en la gloria de la Rusia soviética de la época de Stalin, y eso es bien correcto, a pesar de que la gente vivía totalmente flaca y sin recursos para nada. Pero a mí sí se me hizo a mí se me hizo demasiado forzado todos estos elementos y la parte fantástica de las hormigas armando todo este plan también se me hizo demasiado fantástica, hasta llegó un punto en que me daba cierta risa, o sea, de lo ridículo que parecía en ciertos momentos. Y ese tipo de cosas sí me sacaron de la historia en muchos puntos, digo. O sea, no quiere decir que sea del todo malo, pero sí se me hicieron discordantes con el resto de la historia. Si hubiera sido una larva extraterrestre, si hubiera sido ahí otro detalle, digo, ya sé que se trata de la oligarquía actual que rige la Unión Soviética, de todos estos multimillonarios que ahora son los gobernantes de la antigua Unión Soviética, la OE Rusia, comandados por el zar Putin. Pues digo, o sea, está bien, pero pues digo, no agarres un martillo y no me lo pegues ahí diciendo, nomás faltó que la reina se llamara Putin. Entonces, básicamente ese tipo de cosas sí fueron las que me chocaron mucho al momento de leer. Por lo demás, sí está muy padre, está bien escrito. Obviamente también yo nunca voy a leer en ruso. De hecho, tengo pensado buscar el original y enviárselo a una amiga o decirle a una amiga que lo busque y que me dé su opinión. Una amiga que de por allá de esas tierras, que sí aprecio mucho sus opiniones literarias, entonces se lo voy a pedir a ver qué opina de ella. Pero a mí, sinceramente, a pesar de que sí me gustó, de que sí está padre, sí me hicieron muchos choques ahí, ciertos puntos, y por eso le voy a poner ahí un 8. Muchísimas gracias, Talamantes. Adelante, Santiago. Le decía a Morgan que a mí me gustó mucho la primera parte de este libro y creo que la primera parte sí la mitad. Le llamo libro porque en realidad estaba algo largo para un cuento, corto para una novela o noveleta, pero a mí me gusta mucho la literatura rusa. Hemos discutido en el círculo bastante literatura rusa. Yo soy amante de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Pushkin, y dos de mis favoritos de Rusia son Gogol y Pasternak, de Doctor Chivago. Bárbaro, güey, bárbaro, bárbaro. Y creo que este cuento al principio tiene mucho de Doctor Chivago. Se está contando las carencias, la dificultad de encontrar un departamento. Esta mujer te lo ubica en los 90s, básicamente, y es magnífico. Yo donde me perdí, güey, o donde a mí este cuento me abandonó, fue en el hecho de que las hormigas también estuvieran escribiendo, porque no es cierto, o sea, si querías hacer que la hormiga pareciera pues digamos, un obrero, güey, no lo logras, porque el obrero no escribe, güey. Y de hecho, Pasternak te lo dicen, o sea, la gente común no escribe, güey. Para mí, este fue el fallo del cuento, o sea, iba perfecto, güey, hasta la mitad, güey. Y se perdió ahí, güey, se perdió en hacerte creer. De hecho, para mí lo que la caga, güey, es que me empezó a describir las hormigas como si fueran abejas. Y ahí no es cierto, güey. Las hormigas no son abejas, güey. Tú, morra, güey, o tú, escritor, la cagaste en describirme las hormigas como abejas. Las abejas son totalmente una comunidad bien chingona y las hormigas no es cierto, güey. Las hormigas no es. Si me hubiera puesto una abeja o unas abejas
o incluso avispas, que son un poco más abajo, lo hubiera creído, pero no, güey, se equivocó, güey. El cuento iba perfecto y por eso le voy a dar un 5, güey, porque se equivocó en escoger un animal, güey, que no lo era, güey. En escoger una especie que no lo era, güey. Hasta la mitad, güey, hasta su cumpleaños 8, güey. Wow, qué bárbaro, güey. O sea, ojalá que un día, güey, como Tolstoy, güey, o como Dostoyevsky o Pushkin hubiera escrito algo así. Lamentablemente murió y qué malo que se murió y nunca lo vamos a alcanzar, güey. Un 5 de esta novela. Muchísimas gracias, Chago. Muy bien. Adelante, Alicia, por favor. Pues ya abordaron muchos temas sobre, digamos que la metáfora detrás de la historia o digamos que lo que quiso decir esta autora. Pero bueno, yo lo que puedo decir, y lo digo la verdad con mucha vergüenza, yo no había leído nada de ella antes. Obviamente sabía de quién era, por el hecho de ser una mujer, pues su nombre me era familiar, pero la verdad es que yo no me esperaba esto. O sea, esto fue, creo que, digo, hasta ahora es de las autoras que he descubierto este año y que me han volado la cabeza. O sea, de verdad que cuando lo leí es de esas veces en las que dices, ¿por qué apenas estoy descubriendo esto? O sea, y te da mucho coraje contigo mismo de, no sé, a veces cuando descubres alguna película que es muy vieja o algún grupo que por alguna razón nunca habías escuchado, esto, o sea, se los juro, o sea, me dio coraje conmigo misma de decir, ¿por qué nunca había leído a esta mujer? Lo que dijo Mariana es muy cierto. Yo también cuando vi el número de páginas dije, ok, tengo que separar varios días para leerlo, pero está bien. Y lo leí en 2 días. O sea, y prácticamente fue un día y como 30 minutos del otro. O sea, realmente es muy efectiva esta autora en su escritura. O sea, no es una escritura difícil, compleja. Digo, en este círculo hemos leído a autores como Ligotti, que a veces se dice que es una persona que escribe de manera muy compleja. En este caso, esta mujer, pues no, la verdad es que te mantiene en el hilo de la historia de una manera muy hábil como escritora. Y digo, no sé si esto sea también un beneficio de la traducción. Yo aprecié bastante la traducción porque dije, ok, del ruso al español, esto está muy bien traducido. O sea, lo estoy leyendo bastante bien, estoy comprendiendo de una manera muy, no sé cómo llamarlo, o sea, como muy, ni siquiera tengo ahorita la palabra, pero más allá de la traducción, sentí que la historia era tan fácil de leer que nada más por tiempo estoy segura de que la pude haber leído en un día. ¿Qué puedo decir de la autora? O sea, necesito terminarme este libro. Yo creo que mañana o en este fin de semana me lo voy a aventar todo. Gracias a la persona que pudo facilitarnos este libro completo, porque esto es de verdad que, no sé, o sea, me dio mucha felicidad. O sea, ver esto, ver que esto existe y decir, Dios mío, o sea, qué increíble. Ahora entiendo lo que nos estaba diciendo Mariana al inicio de los premios, de las comparaciones de ella con Stephen King, etcétera. Todo eso ahora me hace muchísimo sentido. Yo no había buscado nada porque recién lo acabé, debo de confesar, apenas el día de hoy. Entonces, no busqué cómo ha sido bien recibido este libro, ¿no? No he leído reviews, no he leído nada, pero me interesaría saber, y eso ahorita lo puse en el chat, cómo es vista esta autora en su país natal, porque al menos en este cuento está tocando temas que francamente sí te pueden llegar a parecer muy perturbadores, muy, muy weird podría ser,
pero lo toca de una manera muy, muy terrorífica, o sea, genuinamente terrorífica. Me pregunto qué debe de estar pasando por su mente para crear este tipo de historias tan bien construidas, tan bien trabajadas. La verdad es que ni siquiera quiero entrar en detalles, ya todo lo leímos, pero las escenas tan gráficas que nos ponen en nuestra mente, lo que mencionaba Mariana de los órganos, la escena de la violación, francamente a mí me perturbó, o sea, genuinamente me perturbó, pero ese sentimiento de estar perturbada era lo que no, o sea, no, yo no podía parar por ese mismo sentimiento. Entonces, no sé de qué manera lo logró, no sé si fue la traducción, no sé qué pasó. Espero que los demás relatos de este mismo compendio me logren este impacto, porque me dejó queriendo bastante más de lo que ella escribe. Es un terror muy, muy bien escrito, pero no es un terror en base a elementos. Yo entiendo que está muy gráfico, esa parte sí la acepto, pero creo que más allá de lo gráfico, toda cómo va construyendo las cosas, te va poniendo como no sé cómo llamarlo, o sea, va creciendo esa atmósfera de terror en la que tú vas esperando algo y dices, ok, esto no, se me hace que esto no es lo que creo que es. Y luego cuando empiezan estas historias, lo que mencionaba Talamantes de la cabra, la escena esa en la que tiene a los hijos ahí, o sea, todo eso empecé a decir, a ver, esto es real, esto es metáfora, no sé, o sea, siento que juega con nuestra mente durante toda la escritura del relato para perturbarnos, pero también como para empezar o sea, perturba muchísimo con la escritura, pero creo que más allá de eso quiere envolverte en una atmósfera de mucha depravación, vamos a llamarle así. Es muy horrible. O sea, de verdad que el relato está brutal, está muy gráfico, y creo que es una recomendación para toda la gente que esté viendo. Está en el grupo, entonces léanlo. De verdad, yo creo que me voy a acabarme este compendio este fin de semana, de verdad. Estoy muy, muy impresionada de esta autora, de verdad. Creo que es de las cosas que más disfrutó el círculo, descubrir autoras contemporáneas como ella. Creo que es de lo mejorcito que hemos leído en los últimos meses, aunque bueno, estamos leyendo El Pescador y El Pescador también está muy interesante, pero este sí fue como un shock. O sea, yo no me esperaba algo así. Por eso creo que es más la impresión de decir, órale, hay alguien escribiendo así en la actualidad, increíble, ¿no? Entonces, 10, me perturbó mucho. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos con Daniel. Adelante, Daniel. Sí, también para ¿Puedo mí preguntarles fue... algo a Alicia? Es que quería preguntarle antes de que discuta Daniel. Alicia, bueno, ¿puedo? Adelante, adelante. Ok, la semana pasada discutimos el relato de Daniel Anaya, que es muy parecido a esto. No lo digo en una manera crítica, simplemente me recordó la invasión de una madre a un cuerpo humano que no te importa. Y me recordó mucho el relato que leímos de Daniel Anaya, que a mí me gustó mucho. Se me hace mejor logrado que esto. Simplemente quería decirte, Alicia, ¿lo recuerdas? ¿Te recordó esto? ¿Hay algo que quisieras agregar respecto a lo que escribió Daniel del hámster? Sí. Sí. Y a mí también me trajo recuerdos de lo que escribió Daniel, y ahorita escucharemos a Daniel sobre el tema, pero creo que espero que esto no sea tomado como un spoiler para la gente que no lo ha leído, pero este tema de ser invadido, vamos a llamarle así, invadido dentro de ti, si podemos ser tan gráficos, por otras entidades que conocemos muy bien, en este caso como las hormigas, o en el caso de Daniel como un hámster. Creo que eso es lo que lo vuelve bastante pues perturbador, o sea, porque son cosas que a lo mejor, vaya, obviamente es fantasía, pero son elementos que conocemos. Entonces, como puede ser real, es un poco más terrorífico para el lector.
Entonces, ese aspecto de, pues el hecho de tratar de animales digo, no quiero decir que están inventando algo nuevo, pero sí están tocando una fibra muy delicada en todas esas cosas que siempre nos han dado miedo, pero a lo mejor no son tan vistas en el típico contexto del horror, en donde siempre vemos pues al fantasma, al caníbal, al asesino, al vampiro, pero ¿qué onda con que se metan adentro de tu cuerpo? O sea, eso creo que es uno de los horrores con los que más fácilmente podríamos a lo mejor identificarnos que, no sé, con el tema de un caníbal, porque a lo mejor no es tan común ese tipo de cosas, ¿no? No digo que no existan, solo digo que lo puedes sentir a lo mejor un poco más cerca de ti. Y sí, a mí también me dio cierto aire este tema de la invasión hacia ti. Creo que es un tema, a mí también me gustó mucho el relato de Daniel, es un tema muy específico y que no por ser un recurso fácil, porque obviamente es genuinamente terrorífico per se esa acción, pero creo que debes de saberlo manejar para que no caiga en lo ridículo, porque este tema de pues que se te meta, no sé, una cucaracha al cuerpo, pues está en una línea muy delgada de ser algo genuinamente perturbador a ser algo como un chiste. En el caso de esta hormiga, también, o sea, pudo haber pasado una línea muy chiquita y ya hacer algo de comedia, ¿no? Y no fue así. O sea, esto es genuinamente terror. En el cuento de Daniel genuinamente era terror y qué bueno, o sea, creo que está muy bien logrado porque estaban en una línea muy delgada, porque es algo a lo mejor, más en el caso de Daniel, por ser un animal más grande, pues está en lo que puede ser como satírico de, ay, eso es imposible. Pues sí, probablemente sea imposible y lo discutimos en su momento, pero está tan bien logrado que no te pones a pensar en eso e inmediatamente te aterroriza. Entonces creo que ahí hicieron muy bien esa labor en estos dos cuentos. No, hombre, muchas gracias Adelante, Dani, adelante. por la comparación, porque pues, híjole, no. La mera verdad, yo leí este cuento y dije, algún día quiero escribir como ella, algún día. Va a ser mi referencia así principal. No sé quién lo haya propuesto, no sé cómo descubrieron el libro, porque eso, ¿no? Yo nunca había escuchado el nombre de esta autora por acá, pero wow, me voló los sesos absolutamente de inicio a fin, así tal cual. Y hay un montón de notitas que hice, que pues me voy a ir lo más rápido que pueda. Desde el inicio noté como la referencia con esta película de Tenemos que hablar de Kevin, no sé si la hayan visto, que es una peli pues, donde el chavo está también loquillo, resulta que es asesino, ¿no? Igual. Pero esto está la relación ahí de roce con la madre, también existe una hermana, ¿no? Y entonces, no sé, noté mucho esta relación con esta película. Y mi experiencia al leer este cuento fue también muy similar a la experiencia que tuve con la película de Midsommar, que pues al principio, o sea, hay cuestiones raras, hay tensión y hay dramas pues cotidianos, si podríamos llamarlos así, porque en Midsommar la chica pues pierde a sus padres, ¿no? De una manera muy horrible. Entonces ya desde el inicio tienes esa sensación de que algo anda muy mal, pero está dentro de lo cotidiano, ¿no? Igual en el cuento dices, ok, el chavito se comporta de manera muy extraña, pero ok, sigue dentro de lo normal, si podemos llamarlo así. Ya después no, ya después se deschaveta todo terriblemente y roza lo irracional y lo fantástico y ¿no? Lo loco. Lo mismo en Midsommar, ¿no? Termina una cosa así brutal que dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento se volvió todo, ¿no? Tan drástico. Entonces mi experiencia fue muy similar con las dos. Mientras más avanzaba, más se ponía horrible la cosa. Y del mismo director Ari Aster es la película de Hereditary, y yo ahí vi una relación con las hormigas, que tengo que ponerme a ver la peli de nuevo porque no sé bien investigar, porque no sé bien qué significan las hormigas en Hereditary, pero parece que es algo más de brujería. Entonces no sé si haya cierta relación, ¿no? Ya vi como una línea ahí entre este director y el cuento,
que me parece que el cuento es anterior. Si es de 2005, pues es anterior a estas películas. Voy a checar bien las fechas, pero me pareció muy, muy similar ahí, una relación bastante directa, que no digo que sea necesario que el director haya leído el cuento o tal, pero está interesante pues esa relación. Una cosa que me pareció también muy perturbadora es que en algún momento del cuento dicen que Maxim, el chavito, era, a pesar de todo, muy rutinario, muy metódico y muy ordenado, porque tenía horarios para comer y dentro de todo su porquerillero que tenía en su habitación, pues tenía una rutina, ¿no? Y vemos que de muy chiquito hasta escribía. Entonces eso, como comentaban por ahí en el chat, pues era un chico inteligente, era un chico interesante, era un chico curioso y que a raíz de esto que se le mete la hormiga en el oído y que por ahí menciona que nadie le cree, ¿no? Y que la mamá le dice así como, no pasa nada, se te va a quitar y ya, sucede, ¿no? Todo este drama que es catastrófico. Eso me llamó la atención y se me hizo muy perturbador porque me reflejaba algún asesino, ¿no? Que son muy metódicos y demás. Hay una cuestión que yo quiero preguntarles a las chicas que se dedican aquí a la medicina y que fue una escena que me fascinó. Cuando ya están en el bosque y Maxine se acerca para matar al novio de su hermana, se da cuenta de sus pupilas, que una de las dos está más dilatada y que esto al novio le hizo pensar que eso le reflejó que estaba mal de la cabeza, ¿no? Que tenía alguna enfermedad mental. Pues no sé si esto sucede realmente o no. Sí, sí, sí. O sea, cuando hay como una cuerpo extraño, como un tumor, una masa o algo, si hay una herniación o algo, sí puede haber una diferencia entre las pupilas. De hecho, esa parte se me hizo bien interesante porque dije, ¿lo habrá relacionado con su pareja? Porque tengo entendido que la pareja de Ana tenía un tumor y también me llamó mucho la atención la parte de la abuela, que la iba movilizando porque para evitar úlceras eso es muy hospitalario. Entonces, como que la escritora de alguna manera tiene relación con cuestiones hospitalarias, así crónicas. No sé si en el momento o anteriormente con algún otro familiar. Muchas gracias. Nada más quiero agregar que se llama anisocoria la diferencia y es por trauma, sangrado cerebral, o sea, esto habla de que las hormigas ya estaban ahí invadiendo, eso está muy padre. Sí, está Yo sí buenísimo. quiero aclarar también que sí, que ya hay síntomas de un trastorno mental, de una situación que ya no es normal y que hay síntomas. Nada más, nada más. Que sea, quién sabe, porque pues de acuerdo a la imaginación y la fantasía, pero no es normal. Hay síntomas. Gracias. Muchas gracias, está buenísimo. Y aparte la imagen, o sea, se me hizo una imagen poética, pues como para reflejarte todo el horror de la escena, ¿no? Ya imaginarte pues su rostro muy de cerca con esta pupila, ¿no? Distinta. Dije, wow, me voló. Posteriormente, a mí me parece que la escena del baile podría ser un cuento por sí misma. A mí me pareció un cuento dentro de un cuento y pues esto tiene que ver con las muñequitas rusas también, ¿no? Las matrioshkas se llaman, que es una muñequita dentro de otra. Así me pareció. Creo que pudo haber funcionado solito esa escena del baile. Sí, tal cual, por sí misma. Me fascinó eso. Y finalmente, creo que Ramón mencionaba por ahí que esto era como un rompecabezas que había armado la autora y que tenía sentido por todos lados. Cuando se repite lo de los pájaros, que la chica pregunta, oye, ¿qué tipo de pájaros son? Y no sé qué, eso ya lo había vivido de niña y es como pues sí, como una reminiscencia ahí de que algo muy malo va a pasar y vuelve a comentar esto de que ese fue el último día bueno de su vida. Entonces esto de que volviera a suceder hizo que para mí se cerrara el ciclo funesto y que funcionara perfecto el cuento de inicio a fin. Para mí no le sobró nada, no le faltó nada, el ritmo, todo me fascinó. Yo le pongo 10 absoluto, 10 más. Y para mí, me atrevo a decirlo, es uno de los mejores cuentos que he leído en la vida, así tal cual. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Vamos con Morgan. Adelante, Morgan. Bien. Uch. Ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno,
No, sí, a mí me gustó bastantísimo. O sea, las hormigas pues también tienen esta mente de colmena, o sea, sí están separadas en las trabajadoras, en la reina, en todos estos, los zánganos. Pero súper interesante, o sea, Santiago no le gustó le gustó hasta la mitad y luego ya no, pero, o sea, yo le decía, todo el punto del cuento es que las hormigas piensan. De hecho, también a Talamantes le molestó esto. Pero es esto de que los humanos no comprendemos a los animales, los vemos para abajo, son diminutos, no pueden estar organizados, no pueden pensar, no pueden hacer más. Las aplastamos con un dedo y ya no son nada. Entonces, esa idea que no fueran extraterrestres, que fuera algo aquí cotidiano que vemos todos los días, eso me gustó bastante. Y también le doy 10. Sí, también lo de la violación estuvo genial. O sea, toda esta mutación del cuerpo de Maxim con el semen mezclado, está bien perturbador, o sea, el incesto, o sea, está súper genial y eso de que el niño ya se estaba deshaciendo prácticamente por dentro y de que es una vida desperdiciada que aparentaba ser algo listo porque empezó a escribir a los 6 años su diario y su papá le decía, las personas listas escriben diarios. Y él se creía mejor que su hermana, porque su hermana tonta no sabía escribir, o cosas como esa. Entonces, pues es triste que se pierda ese talento, ¿verdad? Porque luego ya él te dice frustrado, o sea, no sé nada, no puedo leer, o sea, está dominado por esta entidad, entonces está muy traumatizante y creo que ya ahora sí. Muchas gracias, Morgan. Adelante, Neto. Pues como siempre, una excelente recomendación. No sé quién la habrá hecho. Yo tampoco sabía ni siquiera de su existencia. Fue muy grato leerla. Mucha calidad tiene esta mujer. Sí quiero leer más de ella también. Y pues yo encontré varios elementos que me parecieron interesantes en el relato. Me gusta mucho cómo va construyendo los distintos miedos humanos, ¿no? Los miedos de la niñez, a la falta del padre, a la aprobación del padre, es muy recurrente. ¿Será que ya no nos quiere? ¿Ya no ha venido? Etc, etc. Esa construcción de miedos reales, creo que a muchos nos llegan o nos llegaron, que es muy diferente a los miedos sobrenaturales, ¿no? También la parte de las separaciones, esta figura de la abuela, de que ellos sienten que no significa nada para ella, los miedos de la chica cuando empieza a ser adolescente en el baile, están construidos de una manera tremenda, ¿no? Para mí es algo nuevo porque yo nunca he sido mujer y nunca sufrí esas cosas que ella sufrió en ese baile. El mundo de los hombres es otro, entonces fue muy interesante poder leer esa reflexión de una adolescente, de los miedos que tiene, de si se ve bonita, si el cuate le va a hacer caso. Todo eso para nosotros los hombres muchas veces es novedoso, nosotros no pasamos por eso, pasamos por otras pruebas, ¿no? Entonces la construcción de esos medios reales, les llamo yo así, se me hizo muy interesante. No sé por qué se ríen, es la verdad, los hombres nos tenemos que agarrar a golpes. Bueno, en fin, esa parte se me hizo muy interesante. Otra parte que me gustó mucho es cómo introduce el folk. Toda esta parte de los cuentos rusos de la abuela, de que las cabras lo amamantaron, está genial. Es la introducción del folk y es muy interesante, les voy a decir por qué me parece. A mí me gustan las obras cuando meten el horror cósmico de una manera sutil. Hay un gran debate de los policías de la literatura, ¿no? De que este sí es horror cósmico y este no es. Y ahí están los policías metiendo orden, ¿no? Bueno, a mí me encantan las obras cuando tienen el horror cósmico de manera muy sutil y yo lo encontré aquí en la parte de la herencia. Esa herencia maldita que viene desde una cabra que amamantó a esos niños y se pasó a través del padre. Hay una idea ahí muy sutil y muy escondida sobre una herencia maldita y eso es horror cósmico también. Eso lo hace mucho Lovecraft en sus obras y esa parte me gustó mucho, como una leyenda, ¿no? ¿Qué onda? Ahí pasó algo raro con la abuela y nuestra sangre está un poco maldita, ¿no? Nos pueden pasar este tipo de cosas. Esa parte del folk también me gustó mucho. Ahora,
El tabú del incesto es tremendo, porque cada vez que un autor toca los tabús elementales de la humanidad, como el canibalismo, el parricidio o el infanticidio o el incesto, y los toca de una manera bien hecha, es interesante. Aquí lo hace de una manera brutal, obviamente es una escena terrible, asquerosa, grotesca, a mí me horrorizó, muy bien construida, ¿no? Da horror, o sea, imaginarse esa escena, es terrible, ¿no? Y otra parte, estoy de acuerdo en la crítica, me gustó mucho la crítica de Santiago y de Talamantes, me gustó mucho, me pusieron a pensar y creo que tienen, por lo menos creo que me cambiaron mi opinión acerca de eso, creo que tienen razón en lo que decían, está muy metido a fuerzas algunas cosas, como este rollo de las hormigas, ¿no? A mí me gusta mucho Lowell, entonces cuando escuché que las hormigas estaban invadiéndole el cerebro y tienen todo este plan supremo de conquistar la humanidad, pues me gustó porque me gustan ese tipo de historias. Pero tienen razón, no se sostiene tan bien, sobre todo porque empieza a tratar las empieza a humanizar mucho. Yo me puedo imaginar una hormiga muy inteligente capaz de crear una civilización, pero jamás va a escribir porque la escritura es una cuestión totalmente humana. Entonces las humanizó muy a fuerzas. Tal vez hubiera funcionado más que nos construyeran unos insectos realmente así de inteligentes como para apoderarse de un cerebro, pero diferentes a fin de cuentas, insectos. Y ella los humanizó mucho. Entonces, esa parte no, tiene razón Talamantes y Thiago, yo no me había puesto a pensar en eso, pero tienen razón, no me convenció, creo que eso le quedó un poco flojo. Ahora, Talamantes dijo una cosa y creo que Ramón y algunos más dijeron algo que me puso a pensar y se me hizo muy interesante. Esta chica es relativamente joven, a andar en los 30 y algo. Entonces, ella no vivió el comunismo y vivió algo también muy feo, que es todas esas historias alrededor del comunismo, porque todos los viejos de su familia sí lo vivieron. Entonces, ella creció escuchando todas esas historias horribles de algo que ella no le tocó ver, pero escuchó todas las historias y le impactaron. Y entonces yo empecé a entender como una especie de metáfora, como ustedes lo decían, las hormigas con el comunismo, pero todavía algo peor, la degradación tremenda que ella construye de manera genial de Maxim, la degradación de ese niño que a los que tenemos hijos nos pega mucho porque pues conocemos el milagro que son los niños y ver cómo se fue degradando y cómo se fue destruyendo es horrible, es horrible. Entonces, esta parte de cómo se degrada al ser humano, hasta me imaginé, lucubré, eso es lucubración mía, que fue una especie de metáfora escondida que ella utilizó para contar lo que el comunismo, las hormigas, le hacen a los hombres. Los convierten en eso, en una porquería, que es lo que el comunismo hizo con la gente. Los convirtió en una porquería. Y el capitalismo lo hace también, yo no defiendo ningún sistema, pero hablo del comunismo porque ella creció escuchando todas esas historias. Y esto de las hormigas, de la colectividad, ¿se acuerdan lo que decía Stalin? Stalin decía, yo soy Rusia y lo que pienso yo lo piensa Rusia. Entonces yo soy la reina, Stalin era la reina. Entonces es muy interesante, si lo pensamos así, es pura elucubración, que haya querido construir esta metáfora, esta crítica social, que también es terrible. Ver cómo el niño se empieza a hacer gordo y ya no puede escribir y da mucha tristeza porque era un niño que a esa edad escribía cuentos de robot, ahorita estaría escribiendo cosas mejores que muchos de nosotros. Y cómo fue destruido, ¿no? Cómo lo fueron degradando y lo fueron haciendo pedazos. Entonces, ese horror, me quedo con esos horrores, el folk que construye, los horrores verdaderos de la adolescencia y de la niñez, que son verdaderos, no son sobrenaturales. Y en último lugar dejo el de las hormigas, que también me encantó, aunque no está tan bien construido, aunque no te la compras tanto, también me gustó mucho, entonces yo le voy a poner un 9. Muchas gracias, Neto. Adelante, regresamos con Morgan. Bueno, iba a agregar de que, o sea, el papá se va y no tiene sentimientos aparentes desde el punto de vista de la mamá, entonces ahí me queda la duda si el papá también tenía algo que ver o qué. Y eso que menciona Mariana, de que mencionan la ovulación y todo esto, o sea, cuando Maxim está notando los días en rojo cuando la hermana está sangrando, está padre porque la hermana al ver las anotaciones dice, hay unos días en azul y no sé qué significan eso. Después las hormigas te hablan de que
de que tienen que esperar a la madurez sexual para que la niña pueda producir estos fetos mixtos, híbridos o whatever. Y entonces yo me imagino que los días azul, marcados en azul es el ciclo correcto que debe tener. Entonces ellos están esperando que se regularice la niña. Entonces está bien súper creepy. Más que la hermana se dé cuenta porque, o sea, las mujeres, digo, al principio que viene la menstruación, al menos todas las que conozco, es como que es algo que te da vergüenza y que quieres ocultar y que si alguien sabe es la mayor humillación de tu vida hasta ese momento. O sea, no quieres que nadie sepa y qué vergüenza. Y más un hombre, o sea, eso está súper traumático, me encantó. No creo que los humanice demasiado a las hormigas porque las hormigas solo estaban pensando en cómo mantenerse vivas ellas. Por ejemplo, cuando el niño dice, soy la reina, y la mamá lo regaña y le pregunta qué es la reina, las hormigas en su inteligencia dicen, ok, no hay que mencionar a la reina nunca más porque es peligroso. O sea, porque los humanos van a indagar y van a saber de nosotros. O sea, y el niño está insensible, está completamente separado de su familia, entonces no se me hace que humanicen en absoluto a las hormigas, pero bueno. O sea, ellas están en su inteligencia de colmena, de que, ok, sigue esto, vamos a cumplir con la reina, bla, bla. Entonces, se me hace bastante, de hecho, robótico, bien organizado, etcétera. Y Talamantes mencionaba de que todavía él tiene amigos de su edad que hablan de cosas del comunismo en la actualidad. O sea, que ellos vivieron al menos en su infancia. Yo también tengo una amiga en Hungría, por ejemplo, que se acuerda que cuando estaba en los primeros años de la primaria le estaban enseñando a hablar ruso porque su ciudad estaba invadida todavía por el comunismo. Entonces, eso está muy padre. O sea, no es algo que ha quedado en el pasado, todavía está ahí muy, muy cercano. Ya. Muchísimas gracias, Morgan. Vamos con Daniel, adelante. Se me había olvidado comentar de mi amor por Midsommar, esto que mencionaban de la invasión de un cuerpo a otro. En esta película ven que tienen al oso enjaulado y lo están como preparando, ¿no? Para después meter al cuate dentro del cuerpo del oso. Entonces, pues, se me hizo también similar a lo que está haciendo con la hermana, ¿no? Enjaularla en la cueva, digamos, para prepararla y pues invadirla con el cuerpo de las hormigas. Entonces ya eso se me había olvidado comentar. Muchas gracias, Dani. Adelante, Ramón. Rápido, nada más quería comentar. Primero, hablando de horror cósmico y de Lovecraft, hay en Lovecraft una narración clásica, el horror de Dunwich, que recuerda estos apareamientos y concepciones anormales, ¿no? De hecho, en el horror de Dunwich, pues es un remedo o es una parodia oscura, tenebrosa de pues, la concepción de María, del nacimiento de una especie de anticristo, ¿no? Entonces hay una relación entre Lovecraft, su rechazo o su aversión a lo sexual en la literatura. No quiero hablar de Lovecraft persona, ¿no? Pero en la literatura, la nueva carne de Cronenberg y este cuento de Starobinets, que me parece que ahí está y habría que platicar y analizarlo y estudiarlo, ¿no? Con calma. Y a ese puede ser el árbol genealógico si queremos conectar este cuento con la tradición Lovecraftiana. La otra es que me puse a hacer cuentas, por lo que decía Ernesto, que Starobines no había vivido el comunismo y lo que dijo Morgan ahorita me llamó mucho la atención. Y si Starobines nació en el 78 y la Unión Soviética se disolvió en el 91 del siglo pasado, tenía 13 años. Entonces sí vivió el comunismo y tenía cierta idea de lo que había sido esa época.
Evidentemente no vivió la Gran Guerra Patriótica ni nada de eso, ¿no? Pero vivió la parte más oscura del comunismo o de la Unión Soviética, su decadencia. Y esto es otra cosa que permea todo el cuento, la decadencia, la decrepitud acelerada. Entonces, creo que sin forzar mucho el cuento, pues hay, Starobin está drenando, está sacando agua del pozo de sus recuerdos, agua bastante, pues bastante fétida, ¿no? Porque luego de la Unión Soviética vino una época todavía más oscura, que fue las guerras civiles, la disolución, el caos de los primeros años de lo que fue Rusia, la Rusia post-soviética. Y no creo que ninguno de los presidentes le hubiera gustado vivir esa época, pero como ahora que estamos viviendo esta crisis sanitaria y económica, a veces estas épocas son el germen de grandes obras de literatura, para mal de los escritores y escritoras, claro, que las viven. Muchas gracias, Ramón. Adelante, Talamantes. Sí, nada más quería comentar, el año pasado que fui a Lituania, con mi amiga, que es de ahí, visitamos un museo del comunismo. Entonces estaba interesante porque, pues obviamente como en los museos, pues tienen estos, reproducción de un cuarto de época, no sé qué. Y ella me empezaba a decir, mira, nosotros teníamos este mueble y también teníamos esto, porque eran los mismos muebles que se hacían para todas las casas. Y teníamos y ahí venía de que cómo hacían unas parcelas. Dice, sí, yo me acuerdo, en la casa de mi abuela teníamos una parcela, porque todos teníamos que tener una parcela. Entonces estaba muy interesante. Y yo me acuerdo también mucho esto, ahorita lo que mencionaba Ramón del cambio, es porque Letonia es uno de los países bálticos que se separó de la Unión Soviética, y ella mencionó que ella vivió eso y ella le dieron escoger, oye, ¿quieres un pasaporte ruso o quieres un pasaporte letón? Pero si agarras el ruso te vas a ir para Rusia. O sea, no te puedes quedar ahí. ¿Y por qué? Porque ella es de una familia rusa que estaba viviendo ahí en Letonia. De hecho, su idioma materno de ella es el ruso, no es el letón. Entonces estaba muy interesante cómo le dieron a elegir, y pues ella al final dijo, pues toda mi vida he vivido ahí. Entonces agarró el pasaporte letón, y toda su familia agarró el pasaporte letón. Y me empezó a contar la historia de su familia. Básicamente su papá es étnicamente de Letonia, pero su mamá es étnicamente rusa. Entonces ahí hubo todo un revoltijo, que seguramente fue el mismo revoltijo, y que no quiero decir que llegó a trauma, pero probablemente llegó a trauma que ocurrió en los demás países. Digo, o sea, ya vimos lo que ocurrió en Ucrania hace unos años, donde Rusia invadió la península Crimea y no pasó nada. Nadie protestó, nadie invadió, el policía del mundo no dijo nada, no pasó nada. Y ahora, nada, lo único que pasó fue que en Google, ahora en Crimea, aparece una línea punteada. Es todo. Y ahora lo que está pasando en Bielorrusia, la gente está protestando, pero ya fue Putin a darle el espaldarazo al líder, y en una de esas hasta Bielorrusia se convierte en una provincia más de Rusia. No sabemos. Pero está muy interesante todo eso, pero, o sea, híjole, es que el cuento sí está bien directo. Sí está bien directo. Eso de la humanización de las hormigas, también me puse a pensar mucho, pues es básicamente, o sea, así tal cual lo está poniendo. Hagan de cuenta, Animal Farm, básicamente. Ahí está, es esto, básicamente. Ya nada más faltó que la hormiga reina le pusiera nombre, y tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Talamantes. ¿Algún comentario adicional para cerrar? ¿Alguien por ahí que levante la mano? Adelante, Santiago. Solo quería mencionar de que este pedo de las hormigas, güey, a mí me recuerda mucho a Italo Calvino, güey. La hormiga argentina de Italo Calvino, H.G. Wells,
Tiene una novela con hormigas, pero para mí mi máximo, que es Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, las hormigas son las que mandan al final, güey, porque toda la novela está infestada de hormigas, güey. O sea, las hormigas no las entendemos, las hormigas no es un fenómeno, no es un insecto normal, güey. Las hormigas, ellas tienen su vida, tú las respetas, güey. En 100 años de soledad, güey, se comen al último, güey, de la dinastía, güey. Para mí, esto se me hace muy padre, güey. Yo creo que H.G. Wells no alcanzó, güey, la soberanía que alcanzó Gabriel García Márquez con las hormigas, güey, en lo que es colocarlas en su lugar. Me pareció muy interesante lo que dice Ramón, como siempre. Sin embargo, en la Rusia contemporánea, de que yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy libertario, güey, eso no sucede en nuestros tiempos, güey. O sea, aquí estamos hablando de hormigas, la gente que va a trabajar, las hormigas son la gente, las hormigas son los godines, los que vamos a trabajar todos los días. Yo creo, güey, que este cuento, su apreciación política o sociológica, a lo mejor se va a dar en unos 10 años, cuando la gente se coloque en el lugar que le pertenece, güey. Y a mí me gustó mucho. Sin embargo, no creo, güey. No creo que llegue a ser tan grande, güey, como una cosa, güey, que nos marcaron hace casi 200 años, creo que fueron los hermanos Grimm, güey, no me acuerdo, güey. La hormiga y la cigarra, güey. La hormiga es la trabajadora que va y va al trabajo y trae sus viandas y las guarda. La cigarra es un pinche insecto que anda ahí, es el vagabundo. A mí me recordó mucho esto, güey, y se me hace muy padre. Quería mencionarlo, güey. Los artistas, güey, que criticaban mucho la Unión Soviética, el artista, tú eres, eh, la Unión Soviética ponía al artista más abajo que al científico, que al doctor, güey, que al deportista, güey. El artista es más abajo, el artista es la cigarra, güey. Y la hormiga, güey, son todos los que aportan. Entonces, me recordó mucho esto, güey. A lo mejor estoy mal, espero que Ramón me contradiga o que me destruya, pero creo que tiene un poco de balance esta literatura de Sopo. Porque al final del día, güey, la hormiga es simplemente un seguidor, como el cuento pasado, güey, es un seguidor, es un godín, güey. Y el que quiere ser, güey, el que quiere crear algo, güey, es la cigarra, güey, que aquí no la mencionan, güey, pero básicamente está implícito en lo que estamos discutiendo en toda esta noche. Espero que este círculo de lectura que discutimos todas las posiciones políticas, sociales y laborales tengan un balance y a lo mejor Ramón ahorita me cae el hocico. Bueno, muchísimas gracias, Chago. Muy bien, ya nada más para concluir, doy mi opinión muy rápidamente. El cuento tiene todas las grandes virtudes que ya se comentaron. Para mí también fue un gran descubrimiento, pues leer por primera vez a esta autora. La verdad es que es muy interesante que sea una autora con ese gran talento, que esté viva, que haya escrito hace tan poco. Me gustó muchísimo la cuestión estética, no creo que sí se comentó, pero muy poco. Cómo escribe la habitación donde está el niño, aquello de la luz, las motos de polvo, el sueño de cuando se arrancan las alas como las hormigas reina cuando van a fundar nueva colonia, la retórica circular que usa cuando describe a las aves en la primera escena, que las hormigas atacan al niño, y luego cuando las hormigas vuelven a atacar ya a la hermana, usa las mismas palabras en dos momentos distintos. Para mí es una gran técnica artística hacer eso. La escena de el crudo, el crudo viaje gélido de la abuela a cómo lo describe también, embarazada, ¿no? Para llegar a otra parte por la invasión de los nazis.
Entonces el nivel de estética es muy bueno, todo es muy bueno, lo que se dijo de la escena del baile, todo demás. Lo único por lo que no le pongo el 10 es porque no me convence del todo lo que es el recurso del diario. O sea, puedo comprar el hecho de que las hormigas hablen, sí concuerdo con Ernesto y con Talamantes de que sí es raro que las hormigas hablen, pero bueno, desde el punto, y luego que hablen ruso, ¿no? Porque no hablan un idioma propio, hablan ruso, pues son hormigas rusas, por eso supongo que tienen que hablar ruso, pero es raro, pero bueno, dentro de la fantasía lo puedo comprar. Lo que no compro mucho es ese exposition dialogue, ese recurso facilón, que de todas maneras será difícil resolverlo desde el punto de vista argumental, pero qué casualidad que el niño está escribiendo un diario donde nos van a revelar la parte misteriosa de la trama, ¿no? Eso es lo único que me hace conflicto con el cuento, pero todo lo demás está extraordinariamente excelente. Entonces, nada más por ese pequeño detalle, creo que es un recurso facilón, le pongo 9.5, pero me gustó muchísimo. Y con esto creo ya que concluimos la 90ª Círculo Lovecraftiano de Horror. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos siguieron hasta el final por medio de la transmisión de Facebook. Y pues queremos seguirlos invitando la próxima semana para que participen o nos sigan en la transmisión, sigan también aterrorizando al mundo. Muchísimas gracias.